Bueno, pues aquí estamos un año después retomando aquella conversación sobre la ciudad, el proyecto de mudanza, estos 50 últimos años que nos dan un marco. La verdad que hay mucho que reflexionar sobre una ciudad, ¿verdad, presidente? Sí, muchísimo, muchísimo. Es que la verdad es que ha sido una ciudad que tuvo una transformación tremenda, ¿no? en los últimos años. O sea, a partir de los 60, a finales de los 50, hay una serie de circunstancias que hacen que La Coruña tenga que adoptar posición, y con cambios importantes, como fue el cambio político, que de pasar de ser el centro de la región, pues se quedó sin la capitalidad y tuvo que ella misma buscarse su nueva posición, ¿no? La ciudadanía nos vemos de una manera y a lo mejor la historia de la ciudad no cumple exactamente. ¿Cómo es Coruña en su trayectoria, un poco en su contexto desde sus inicios? Mira, es muy curioso porque nosotros teníamos hace 150 años, en 1860, el orden de 27.000 habitantes. Éramos una ciudad de provincias, que era la sede de la Capitanía General, la sede de todas las instalaciones del Estado, que tenemos una gran dependencia de todo lo que era militar, porque había un número importante de Tenemos cañones militares por todas partes. y un número importantísimo de funcionarios. O sea, era una ciudad que vivía plácidamente. Fuimos creciendo del 1850 y tantos al 1900, la ciudad prácticamente se duplicó. Pasamos a tener de 27.000 habitantes, pasamos a tener casi 50.000. Y después fuimos aumentando de forma exponencial, porque en 1960 éramos 104.000 habitantes, que fue un paso importantísimo de pasar de 47.000 que teníamos a final del siglo. En 60 años fue un aumento importante. Y hubo también un aumento importante en el tema de los 80 y el tema actual. O sea, hemos estado creciendo como 50 o 60.000 habitantes en estos años. Curiosamente, bueno, desde el 85 o así hemos vuelto a un crecimiento normal, porque también La Coruña era una ciudad que tenía 8,9 kilómetros cuadrados, hasta que se anexiona a Ofra y pasamos a 36, seguimos sin ser nada. Sí, pero es muy chiquitito. Seguimos siendo el segundo ayuntamiento capital de provincia más pequeño de España, ¿no? ¿Cuál es el primero más pequeño? Es Cádiz, el más Cádiz. pequeño. Pero tenemos un tema muy importante, y es que nosotros no se puede hablar de Coruña, tiene que hablar de Coruña y su ámbito de influencia. El puente del Pasaje está ahí al lado, y ya estamos en Oleiros, o por el otro lado llevamos a Culleredo o Artejo. Las grandes inversiones que está haciendo La Coruña las está haciendo ahora en el ayuntamiento más industrial que tenemos, que es el de Artejo, ¿no? Entonces es una dimensión pequeñísima, pero una influencia importante, ¿no? Y está cambiando de una forma exponencial. Creo que hemos sido muy imaginativos, porque hemos pasado de ser una ciudad muy tranquila y que languidecía a ser una ciudad muy movida. Hemos sido y somos la capital económica de la comunidad. Todos los grandes bancos tienen su sede central aquí o tienen su sede regional aquí. Somos una de las pocas ciudades que todavía mantenemos una sucursal del Banco de España, cosa que es muy importante. Y en el tema de infraestructuras y de industrialización, claro, desde los últimos 50 o 60 años ha sido esto otra forma de mirar, ¿no? Sí, totalmente. Ahí tenemos el eje central de nuestro puerto, se dice el puerto como motor de desarrollo, que tengo la impresión de que lo hemos vivido de forma diferente, ciudadanía, instituciones. Bueno, yo tuve la suerte de vivirlo muy intensamente, porque
gracias a mi condición de presidente de la Confederación de Empresarios, pertenezco al Consejo de la Autoridad Portuaria y entonces siempre he vivido el tema del puerto. He vivido la angustia cuando no se dejaba aprobar el presupuesto, cuando se nos amenazó a los consejeros diciendo: si esto sale mal y aprobáis esto, respondéis con vuestro patrimonio. Tuve la honra de decir, bueno, yo voto sí, que es lo que se trata, y a los demás que se manifiesten, ¿no? Pero era un tema fundamental para La Coruña. La Coruña vivimos siempre, por nuestra propia configuración, muy de cara al puerto y muy de cara al mar. Somos una península, prácticamente una isla, ¿no? Entonces, desde que en el siglo XVIII se nos da el permiso para poder tener relaciones comerciales con las colonias sin pasar por el peaje de Cádiz, que es el que se llevaba el dinero, pues el puerto fue fundamental. Posteriormente, cuando ya el negocio de las colonias se corta, pues en ese momento el puerto se transforma en un gran puerto cara a la inmigración. Y, de hecho, entre el año 10 y el año 20 del siglo pasado, emigraron como 130.000 coruñeses y más de la mitad pasaron por el puerto de La Coruña para su migración. Casi es como si emigrara a la ciudad entera. Sí, como si emigrara a la ciudad entera, más que la ciudad entera en aquel momento. Sí. Y no contamos los que retornaban, que muchos se iban, pero había otros que retornaban, ¿no? Entonces tuvimos cuando ya este tema fue en decadencia, aquí había un grupo importante que se dedicó al tema de las salazones y al tema de la pesca. Fuimos a la pesca de altura y los gallegos nos convertimos, yo creo que en los mayores pescadores de Europa, desde luego, yo creo que sin ningún género de dudas. Cuando ya parecía que todo estaba muy bien, bueno, pues llega la Unión Europea y dice que hay que repartir, que hay que cargarse la pesca. Afortunadamente se salvó parte de la pesca, pero fue otro golpe importante para la ciudad. Dime. No supimos, quizá, no plantear o no éramos conscientes de la gran importancia que tenía. Yo creo que desde Madrid no se veía la importancia que tenía esto. Fíjate que en los años 60 y tantos se pescaban como 120.000 toneladas de pescado, que era como una mina, es como tener una mina riquísima. En este momento debemos estar como en el 10%, ¿no?, del puerto de La Coruña. O sea, fíjate. Y la flota es mínima. La flota es mínima, el empleo es mínimo y era un dinero muy importante porque era un dinero que entraba de forma periódica. Era eso, yo siempre digo que era una mina que además que era inagotable hasta que nos la quitaron, nos la expropiaron, ¿no?, en ese sentido. Bueno, luego el puerto estaba viviendo con unas mercancías que eran o peligrosas, como es el tema de la refinería, que afortunadamente fue un hito en La Coruña importantísimo, la creación de la refinería, y los graneles, que también son nocivos, ¿no? Entonces estábamos sufriendo cada número pequeño de años una tragedia que ponía la ciudad en peligro. Yo recuerdo que venía de Madrid en la última tragedia que tuvimos y vi cómo ardía el mar. La verdad, era una cosa espectacular, porque además el comandante del avión nos hizo una pasada para que lo viéramos. Son de estas cosas que no te olvidas nunca, ¿no? Entonces había que coger y había que buscar una solución. La solución se buscó en el nuevo puerto, en el puerto exterior, y yo creo que en este momento está empezando a instalarse. La verdad es que ya hay 3 empresas importantes que están construyendo naves que son de Ferrino Nogueira, que es Pérez Torres y que es las terminales marítimas coruñesas, lo que era antes de Vilariño. Bueno, pues estas 3
estas tres empresas están empezando con unas instalaciones importantísimas y, claro, están sufriendo en este momento lo que es la transformación, porque antes tenían grúas solo en un sitio, ahora tienen que tener grúas en los dos sitios. Están teniendo que duplicar todo el sistema mientras vamos trasladando todo el puerto. ¿Estas tres empresas son de aquí? Sí, son de aquí. O sea, al final, realmente somos los propios, es la propia ciudadanía, somos los de aquí, los que tenemos que ponernos las pilas a todos los niveles para reconstruir la ciudad. Sí, es un tema muy importante, porque es la misma gente que estaba ya en el puerto interior que cree que en el puerto exterior, ¿no? Y que son los que están sufriendo esa transformación. Pero es muy... Hablábamos antes de la importancia de la refinería, y es que la refinería fue... hace pocos años celebraron pocos meses celebraron el 50 aniversario. El 50 aniversario, sí. La refinería fue la primera inversión importante que vino foránea. O sea, hasta entonces las grandes inversiones habían sido inversiones o de capital gallego o de capital de la familia Barrié. Sí, Pedro Barrié era el que tenía, vamos, todo lo que era Fenosa, lo que era aluminios, lo que era la sociedad de electrodos, los trolebuses con Ña Carballo, que eran la segunda línea más larga de Europa en trolebuses. ¿Sí? Sí, solamente había una en Suiza de más dimensión. Claro, era un tema de conjunción de intereses, porque Barrié tenía Fenosa y los trolebuses funcionaban con electricidad, ¿no? Entonces fue muy importante, porque vino capital fuera que invirtió, que luego siguió con la fosforera y con otra serie de empresas que se crearon aquí. Desgraciadamente, cuando ya parece que todo está armado, pues hay algo, un terremoto, una crisis o algo que lo transforma, pero la verdad es que estamos sabiendo reaccionar muy bien, y con todas estas pegas que tenemos aquí se hizo, yo creo que el mayor milagro empresarial que se hizo en el mundo y que se estudia en todas las universidades, que es la magnífica marcha de todo el grupo de Amancio Ortega, ¿no? Sí, que Inditex está dando buenas noticias además estos días. Sí. Que además es muy curioso, eso lo comentamos en nuestra anterior conversación hace un año, que a mí me gusta verlo, me gusta mucho irme a la historia de las personas. La historia de Amancio es conocida, pero no deja de ser encantadora. Entonces, como él en un momento dado, habíamos comentado que pues en Coruña, como en muchas ciudades, pues había una gran tradición de costureiras. Sí. Entonces, en un momento dado, aquellas pequeñas fábricas cerraron, quedaron en el paro, y sin embargo, como un hombre que empezó a pie desde la calle, como Amancio, pues capturó ese conocimiento que estaba quedando en desuso, empezaron colaborando, y cómo llegó a levantar el imperio que ha levantado. Bueno, hoy venía en la prensa que tiene el doble del Producto Interior Bruto de toda Galicia, ¿no? Impresionante. O sea, lo cual demuestra Aquí somos un poco dados, ya sabemos que nadie es profeta en su tierra, y los gallegos a veces somos un poco dados a no valorar o a no darle... Sí. Pero yo diría que con 3 Amancio Ortega solucionábamos el país, ¿eh? Sí, yo creo que... No sé, nos lo clonan, por favor. Yo creo que sí, porque precisamente el problema que tienen las empresas españolas y gallegas en particular es el poco tamaño, la poca dimensión, ¿no? Que nos hace ser mucho menos competitivos que pueden ser las empresas alemanas, que son todas grandes empresas. No cabe la menor duda de que eso, ya te digo, eso es como un milagro que surgió ahí, que además es de los temas que nos enorgullece a todos, ¿no? Ahora ya no es novedad, donde vayas encuentras tiendas de Zara o de Massimo Dutti o de cualquiera de sus empresas, ¿no? Pero hace años pues te llevabas una alegría y decías, esto es un poco nuestro, ¿no? A mí me resulta curioso cuando tengo gente de fuera aquí, pues como me coincide, les digo, ¿ves? Esta fue la primera tienda de Zara ahí en Juan Flores, ¿no? Sí. O sea, aquí nació un imperio, o empezó a tomar forma un imperio, pero nació antes realmente.
Sí, sí. Realmente en Galicia, es decir, los gallegos tenemos fama de trabajadores, de emprendedores, pero quizá nos falta un punto como de orgullo. Sí, quizá ese es un tema, no nos damos importancia, y a veces también lo que tenemos es un poco de que no damos aprecio a lo nuestro, ¿no? El caso es ya hay más de cuestionable, pero hay muchas empresas que están intentando despegar, que están haciendo, y nos parece que todo lo que viene de fuera tiene más valor que lo de aquí, ¿no? Me resultó muy interesante la lectura de la publicación que hizo la Confederación de Empresarios y Emprendedores de Galicia. Yo no sé si es que me la leí de cabo a rabo. Me resultó interesantísimo ves cosas que ahora te parecen nuevas y dices, pues si esto se estaba planteando ya, esto ya existía, esta estrategia ya se llevó a cabo, se aprende mucho del pasado. ¿Por qué despreciamos el conocimiento? Yo, que dicen que no conoce su pasado se puede equivocar en su futuro, ¿no? Yo creo que los ciclos normalmente con otras componentes, pero se suelen repetir. Los ciclos económicos está todo inventado. Está todo inventado. Esta última crisis fue un poco distinta porque metieron al sector financiero, que siempre se salvaba, siempre era el que estaba indemne, ¿no? Pero al final es todo un tema importante. Es curioso que el sector financiero, tanto ese debate, si regular más, si regular menos, si dejarlo, que si la banca en la sombra. Sin embargo, también todos estos sistemas de monedas alternativas que están apareciendo, que favorece la tecnología de Internet, el Bitcoin, cantidad de... Sí. Es decir, es lo que al final está haciendo recapacitar y reflexionar la banca, como diciendo, cuidado, que hay otra parte del negocio, y además no sabemos, es tendencia, pero no sabemos lo que va a pasar. Sí. Es un tema que está ahí y que yo creo que es un tema que tiene futuro, ¿no? Y esto, en cierto modo, pues que lo que es bueno para la productividad es que haya competencia, ¿no? Porque la competencia te obliga a que sepas que hay otro camino al cual se puede acceder a los mismos productos, ¿no? Es que al final todo esto, la tecnología casi nos permitió modernizar el trueque. Sí, totalmente. Claro. Es curioso, es que al final está todo inventado. Sí. Coincide que aquí en la Plaza de Lugo está Inditex haciendo una obra importante. Sí. La cogen para ellos. Y me hace mucha gracia, me gusta esa confluencia de un mercado tradicional que, aunque está reconstruido, sigue las pautas de un mercado tradicional. Tenemos las peixeiras de toda la vida, los oficios, y tenemos al futuro. O sea, de alguna forma es como si pasado y futuro se volvieran a unir y la ciudad se va reconvirtiendo. Sí, es que se tiene que reconvertir, y cada vez se tiene que reconvertir más porque nos queda pequeña, y al quedarnos pequeña la vamos en cierto modo empujando, ¿no? La gente tiene que salir de vivir del centro a ir fuera, o a ir incluso a los ayuntamientos adyacentes, y entonces queda unas zonas muy importantes que yo creo que tienen muchísimo valor. Todo el centro, toda la calle San Andrés está en un momento que tiene que darse un remozamiento general, ¿no? Es una calle, la misma calle Real, todavía merece mejor destino, ¿no?, del que está teniendo en estos momentos. Sí, porque cuando el corazón de una ciudad decae se entristece todo. Sí. Luego ocurre que, claro, Coruña, su belleza está en esta forma tan extravagante que tiene, es casi una isla, pero también sus dificultades, porque al final tenemos en la Zapatera hay una ciudad completa, en Los Rosales hay una ciudad, entonces uno piensa, ¿qué ciudad? ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? Sí, pero es precisamente lo que nos ha podido salvar, al tener barreras hemos tenido que ir situándonos en otras áreas, ¿no? Y es curioso porque hay un flujo de entrada y de salida en horas puntas que es curioso, es muchos que trabajan fuera y viven dentro, y muchos que viven dentro y al revés, ¿no? La Coruña lo que tuvo fue una ocurrencia importantísima, que fue la visión que tuvo Molina en hacer la avenida de la Vedra, ¿no? Sin la avenida de la Vedra, y luego después en los años 70 Salgado Torres, que hizo todo lo que es la avenida esta,
nos permite el entrar y el salir. Aparte luego tenemos la entrada por los Castros. Ahora se ha hecho la tercera ronda, que yo creo que es muy importante, porque la verdad es que hay que aprenderla. Porque Iba a decir, yo solo he ido 2 veces y... Sí, pero es que llegas que no te enteras, ¿no? O sea, es algo que salgas de la ciudad, la posibilidad que te da cuando se haga ese famoso tramo 18, que es el que va a unir lo que es la tercera ronda a la altura de la nacional, de la autopista con la nacional sexta, que nos va, la nacional sexta con la autopista, que nos va a permitir que todos los que vienen por la zona de Riazor puedan salir ya hacia Santiago sin pasar por la vía de la Vega. Yo estoy encantadísima que se vaya el tráfico por ahí, porque a mí como me gusta entrar y salir de la ciudad e ir viendo los barrios, las zonas, digo, así queda más vacía y yo puedo ir recorriendo. Puedes verla mejor. Sí, reconozco que me gusta. Tuve una época que como que se me hacía pequeña la ciudad, me angustiaba. Sin embargo, llevo como un par de años retornando a mi ciudad. Me gusta callejearla, me gusta verla, me gusta notar cómo respira. La Coruña tiene condiciones extraordinarias. Primero, que es una ciudad que la puedes pasear, no tiene grandes cuestas, tiene mar por todas partes, de un lado y de otro. Y luego es curioso porque cuando las empresas buscan su asentamiento, piden una serie de condiciones, ¿no? Piden que haya una universidad, que fue un éxito que Fernando González se creara la Universidad de La Coruña, que haya un club de golf para que sus ejecutivos puedan jugar al golf, ahora hay varios, sí. Que haya un buen centro hospitalario, tenemos una sanidad importantísima, yo creo que es de las mejores, y luego que sea una ciudad segura, ¿no? Yo creo que La Coruña, dentro de la inseguridad que puede haber general, yo creo que La Coruña es segura porque tiene difícil escape, ¿no? Es muy fácil de controlar las entradas y las salidas. Esto, Leones, que tenga un club en primera división, que parece simplemente una anécdota, porque es un tema tan importante y se juega tanto en ese sentido. Yo recuerdo un grupo importantísimo holandés que un día, hablando de ciudades donde podían poner sedes suyas, les hablé de Alicante y me decían, pero ese no tiene un equipo en primera división, porque el Hércules de Alicante ya estaba fuera, ¿no? Ya no contaba para ellos en este sentido. Entonces, al final, pues fue un tema bueno que el Deportivo se pudiera mantener, y ahora a ver si retomamos aquella emoción que tuvimos cuando... A ver, además el Depor es un equipo pequeño que siempre ha despertado cariño, ¿no? Sí. Como Depor se reconoce. Simpatía, ¿no? Hubo un momento en que era casi de los que no eran del Madrid o del Barcelona, eran del Depor, ¿no? Sí, es cierto. A ver, eso también a veces hay una pugna entre esa parte y los apartados, los ámbitos políticos, ¿no? Pero es indudable la importancia que como embajador tiene el fútbol, es indudable. Nosotros en el año 2005, una cosa así, estábamos en Hong Kong con una serie de empresarios y decíamos de dónde eran. La verdad es que los chinos no todos hablan inglés bien, le decíamos que éramos de España, y nos decían, de Barcelona, no, justo del otro lado de España, ¿cómo tal? Hasta que alguien, no sé qué dijo del Depor, dijo, ustedes, el Super Depor, ustedes campeones en el año 2000. Yo no me acordaba ya que era el año 2000, cuando habíamos sido campeones de liga, pero el chino lo sabía, ¿no? Y era la terminal de Hutchinson, que es una de las mayores terminales de Hong Kong, por supuesto, del mundo, ¿no? Tú que viajas tanto por todo el mundo, al volver aquí, ¿no sientes pequeña la ciudad? Yo me gusta tanto que no la siento pequeña. Lo que siento es no sé, como es, ya llegar al Albedro ya me llevo una alegría. Ya estar llegar a casa. Llegar a casa ya mucho más, ¿no? Pero sobre todo hay algo que echaba mucho de menos y que no en todo
el mundo hay, que es el mar, ¿no? Yo sí paso muchos días sin ver el mar. Lo primero que hacía cuando estuve en Madrid, llegaba a casa, era, nosotros vivíamos al lado de la playa de Riazor, salir y darme una vuelta por Riazor, ¿no? Porque era como algo... Es una especie de droga para la gente que nacimos junto al mar. Yo creo que sí, la verdad es que ver la inmensidad del mar te tranquiliza y en cierto modo te... ¿Qué años tenías, Antonio, cuando empezaste como empresario? Pues mira, yo cuando empecé como empresario, mi padre se muere cuando yo tengo 16 años y yo en ese momento me tengo que plantear, tenemos una empresa constructora del año 28, me tengo que plantear el tema de estudiar una carrera. Yo en aquel momento tenía pensado estudiar arquitectura, pero me pareció que era una carrera muy larga para una persona que te tiene que ocupar en parte de la empresa familiar. Entonces estudié aparejadores y en los veranos yo trabajaba en la empresa. O sea que al final pues yo empecé a trabajar con 17, 18 años. Fui pues un poco desde lo más abajo hasta arriba, ¿no? Fui subiendo etapas y consumiendo. Antes de fraile cocinero. Sí, es muy importante antes de fraile cocinero. Y es muy importante que llegues de abajo porque, vamos, es un tema que no todos escriben los libros ni todos se ven en los balances, ¿no? Hay bienes importantes y situaciones que hace mucho más humano el conocer, ¿no? Antes teníamos más ese espíritu, que de alguna manera es el espíritu artesano, empezar como aprendices hasta ir llegando hasta llegar a la categoría de maestro. Lo hemos perdido, quizá es bueno el conocimiento adquirido, pero lo que se aprende haciendo es muy importante. Mira, en los países muy avanzados, Alemania y tal, está la formación dual. La formación dual, en cierto modo, es un tema de intermedio entre lo que es la teoría y lo que es la práctica. Nosotros aquí, con los aprendices, pues era gente que venía y que empezaba a trabajar en las empresas y después los que funcionaban se quedaban. O sea, faltaba después el tema teórico. Pero el tema teórico, si tienes la práctica, lo aprendes mucho más rápidamente porque comprendes a dónde va dirigido el conocimiento, ¿no? A veces cuando estabas con fórmulas químicas o temas y dices, ¿esto para qué sirve? ¿No? Al final te das cuenta para qué sirven. A veces el conocimiento teórico, si aprendes haciendo, lo que te ayuda es a poner nombre a lo que has aprendido. Entonces sí, es bueno identificarlo, es bueno estructurar el conocimiento, pero hemos perdido como un poco ese amor al trabajo. Nos distanciamos, pero... Sí, porque además yo creo que hemos pasado de esto a una enseñanza muy teórica y después terminas la carrera y tienes que hacer un máster, cuando yo creo que lo lógico es que empieces, porque el máster te va a dar a conocer las lagunas que tú tienes, y las lagunas que tú tienes las descubres cuando trabajas, que sabes lo que no sabes. Entonces yo creo que nos hemos dedicado, quizá porque los tiempos fueron difíciles, quizá por una historia, dura mucho la formación, ¿no? Hasta los 20 y tantos años la gente no termina. Dura demasiado. Dura demasiado. Vamos a ver, la formación en realidad será toda la vida, porque nos pasamos toda la vida aprendiendo. Sí. Pero yo digo la formación reglada, ¿no? Sí, como que ¿no? Hemos compartimentado demasiado. Sí. Es como el tema de los aprendices, que es que no hay mejor manera de aprender que ponerse a ello. ¿Qué ocurre? Que yo creo que cuando luego se intenta politizar, legislar, se vuelve conflictivo todo, porque se desnaturaliza. Yo creo que en el tema de los aprendices tuvieron mucho que ver los sindicatos, ¿no? Que se creían que era como una explotación del joven, cuando en realidad muchas veces cuando tú tienes un joven trabajando en prácticas que cobran un salario y por supuesto, pero que creen que lo estás explotando y lo que te cuesta es, aparte de lo que le pagas, un coste adicional que es la atención que le prestas y el ponerlo en situación de que pueda aprender, ¿no? O sea que yo creo que ahí fue un tema que
que no estuvo. Evidentemente afectado. hay de todo en todas partes. Sí, sí, por supuesto. Evidentemente. Pero yo creo que la gente no es consciente también de lo que cuesta, lo que tú dices, tener una persona preparada. Yo creo que en la gran mayoría de las empresas no hay interés por andar cambiando. Es decir, cuando tienes una persona que responde, con la que tú trabajas en equipo, trabajas bien, no hay interés en cambiar. No, porque además cuando sabes que alguien que te responde, que te funciona, aparte del coste salarial, hay una serie de costes que aunque gane más, tú divides la producción por lo que te cuesta y ves que aun ganando mucho más que otros, te puede ser mucho más económico y mucho más rentable un trabajador, ¿no? Eso es un tema que cuando lo dominas ¿Cuántos años llevas en el asociacionismo en general? Pues mira, yo llevo exactamente, entré en el año 85, bueno, ya llevaba antes, pero yo entré en el 85, me eligieron presidente de los constructores coruñeses, me engañaron. Me dijeron, tienes que aceptar porque por estatutos es obligatorio. Y no era cierto, pero ya me he metido y tal. Luego estuve muchos años en construcción estuve desde presidente provincial a vicepresidente nacional, presidente regional, presidente europeo. Vamos, tuve una trayectoria muy larga, ¿no? Y después, ya cuando yo era el vicepresidente primero de la Confederación de La Coruña con Pepe Freire, y en un momento dado que le dio tuvo un problema de salud Pepe, me llamó al modelo, lo recuerdo como ahora mismo, y me dijo, mira, necesito que te hagas cargo de la Confederación. Entonces no me parecía normal seguir perteneciendo a un sector, siendo el presidente de todos. Entonces les tuve que decir a mis compañeros, mira, me tenéis que dejar que me vaya porque me tengo que ir a la Confederación. Al poco tiempo de estar en la Confederación, pues concretamente yo te estoy hablando como de junio a septiembre, estalla el problema en la CEG. Entonces, pues esto que era una vida muy tranquila se empezó a convertir en seria problemática. Posteriormente me convierto en presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia en el 2001 y estuve hasta mediados del 2013, es decir, 12 años, o sea que yo llevo desde el 86 hasta ahora, pues calcula, pues va a hacer 30 años, ¿no? 40, ya no sé. Eso es fuerza, para aguantar tanto tiempo, porque son ámbitos de trabajo complicados, ¿verdad? Sí, sobre todo, ¿sabes lo que pasa? Yo tenía un secretario general en la Asociación de La Coruña que me decía, para ocupar un cargo como el tuyo hay que tener afición y conocimiento. Pero afición, porque si no tienes afición, esto es horrible, ¿no? Pero porque tienes que templar muchas gaitas, que tener muchas historias. Yo creo que afortunadamente, hombre, ya está el tema. Yo que estoy muy satisfecho de lo que hice. En construcción me dieron la medalla de oro de la Confederación Nacional de la Construcción. En aquel momento solo la tenían 5 personas en España y la verdad es que de vez en cuando hago como nadar, ¿no? Casi la muerdo porque me acuerdo de toda aquella. Fue un tema muy... Es difícil el ámbito asociativo. Es complicado y están cambiando mucho las cosas. Estamos en un momento complejo que como que necesitan una renovación las estructuras, pero yo creo que desde abajo no sabemos colaborar. Yo creo que la mayor parte, esto alguna vez hemos comentado, ¿no? Como que todos llegamos a una asociación sin ser conscientes que una asociación la construimos entre todos. Entonces no siempre hay que llegar preguntando qué me puede dar, sino qué puedo aportar. Sí, sí, lo que decía Kennedy, ¿no? ¿Qué le puedo dar yo a mi país? Mira, pues sí. Hay un tema curioso, ¿no? Porque hay dos tipos de asociaciones, las sectoriales y las intersectoriales, ¿no? Las sectoriales son mucho más fáciles porque estás
hablando de un tema concreto que tú conoces y que padeces realmente en tu propia empresa, en tu propia carne. Las intersectoriales son más difíciles porque, claro, tienes que tener pues, el problema del comercio, el problema de los constructores, el problema de los industriales, el tema de la energía, o sea, es una serie de problemas muy, muy complicados. Y desgraciadamente están poco valorado, porque esto sí estuvo muy valorado cuando España estuvo inestable, o sea, cuando empezamos las asociaciones en el año 77, pues había una especie de enfrentamiento con los sindicatos. En este momento yo creo que hay mucha mejor relación. Yo creo que las confederaciones somos muy importantes, pero los sindicatos son también muy necesarios para que haya paz social y para que se desarrolle la vida económica. De hecho, en toda tu etapa como presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, el diálogo social funcionó muy bien. Bueno, yo he participado en algunos ámbitos. Sí, sí. Hemos hecho dos acuerdos importantes interconfederales y yo creo que se hizo con muy buen estilo, ¿no? Y muy bien, ¿no? Tú eres aquí en Coruña el presidente de todos. ¿Cómo es posible conciliar? Bueno, pues tienes empresas protectoras, las grandes empresas están, aunque de otra manera, tienes empresas de distintos tamaños y tienes pues la pequeña microempresa a pie, eres el presidente de todos. ¿Cómo conciliar intereses y necesidades? Mira, es un tema de que es hacerle ver al otro el problema. Yo, cuando estaba en construcción, cuando era vicepresidente de construcción, era el vicepresidente de las territoriales, que eran todos pequeñas. Bueno, pues el problema entre las pequeñas y las grandes, yo de cierto modo lo palié, por lo menos lo solucioné, porque lo que le hacía era al gran constructor decirle: oye, ¿tú te acuerdas cuando empezaste? Pues que todos empezamos alguna vez, salvo el que hereda la empresa, que eso ya es mucho más difícil que me comprenda, ¿no? Pero tú te acuerdas de este tema, ¿te das cuenta? Y yo a grandes constructores los hacía reflexionar y tenía una respuesta siempre muy acorde y muy buena, porque es mucho mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Sí. Y al final siempre hay que buscar lo que nos separa, porque siempre hay intereses que nos pueden separar de todos. El procurar que haya, bueno, pues que parcelar el trabajo, nos van a hacer estos y estos otros. El tema, yo me hizo mucha gracia siempre el come grande, ¿no? El que ya llega y ya de una empresa, y porque es grande, estos son no sé qué, o si no, estos tienen que trabajar, o a lo mejor lo supieron hacer mejor que tú y llegaron a grandes, ¿no? Pero es un tema, de raciocinio, ¿no? De hacer, tú fíjate, bueno, pues los grandes problemas que tienes en sectores como pues ser el comercio, la construcción, los horarios, todas estas cosas, procurar que todo el mundo esté de acuerdo, pues es complicado, hay que tener un gran temple personal también para pasarse la vida templando gaitas, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es masoquista, ¿no? Yo creo que soy bastante, ¿no? Pero ahora se está cambiando mucho el mundo, es decir, realmente el asociacionismo tiene la representación porque tiene la legitimidad, pero la sociedad en red nos está dando nuevas fórmulas que parece que se excluyen y hay que buscar un acercamiento también. Yo siempre lo que digo es que nosotros estamos ahí en esa Constitución, en el punto 7, ¿no? Las organizaciones patronales. Los demás hay mucha gente que se inventa, pero lo que hay es un tema que los padres de la Constitución intuyeron que tanto los empresarios como los sindicatos teníamos que tener un campo de juego cada uno para poder defender los intereses de cada uno de nosotros. Aunque ahora está de moda que todos nos hagamos emprendedores, ¿no? Hay sí, eso es un tema que es ganas de cambiar el tema. O sea, yo lo que creo que todo un emprendedor es un empresario pequeño, pero empresario o grande o como sea,
Y un empresario es emprendedor, el emprendedor es empresario. Es ganas de querer poner nombres raros a las cosas, ¿no? Bueno, y no todo el mundo tiene por qué querer tampoco montar, asumir un riesgo económico. No. Yo creo que la vida es diversidad, la sociedad es diversa y por supuesto tenemos que tener cabida a todos. No cabe, esto es un tema que para realizar una obra importante tiene que haber piedras grandes, piedras pequeñas que cubran los huecos y Sí, piedras mucho más pequeñas para que ocupen los huecos de las medianas, ¿no? O sea, somos necesarios todos en este contexto. De alguna manera, cuando hablábamos el año pasado y sobre todo cuando Yago enfoca el proyecto, que nos explica que hay como un paralelismo en lo que ocurría hace 50 años, que seríamos pues, un régimen político y económico que quebró al momento de crisis que pasamos, y hay un paralelismo, ¿no?, en que hay que volver a empezar, que hay que recuperar no la memoria histórica en plan nostalgia, sino qué se aprendió en aquel momento, qué han hecho bien, esa pregunta que hacemos de qué contaban nuestros padres y abuelos, qué van a poder contar nuestros hijos y nietos. No somos las víctimas de un pasado, somos actores del presente y del futuro. Sí, totalmente. El tema es que es curioso porque tú fíjate, bueno, en el año 58 hay el plan de estabilización de Ullastres. En aquel momento el gobierno de la nación no tenía ni para pagar los dólares que debía. Entonces hay el gobierno de toda esta gente que se llaman los tecnócratas, que estuvieron con un par de años con una política muy restrictiva, hasta que lograron sanear la economía, ¿no? Fue tremendo. Yo recuerdo a un empresario, yo era un niño y había ido a sus bodas de plata o de oro, de plata, y decía: el banquero, aquel señor que te presta el paraguas cuando sale el sol y te lo quita cuando llueve. Una frase muy famosa, pero yo desde entonces la tuve grabada, ¿no? Bueno, pues empezó después el desarrollismo de los años 60, ¿no? Pero claro, era un desarrollismo porque estaba basado en que teníamos unas fronteras defendidas, no había libertad de mercancías, ni de divisas, ni de personas. Entonces pues se podía controlar hasta determinado momento. Hay un momento en que Franco muere, y al morir Franco pues tenemos que cambiar la estructura de la ciudad. En aquellos momentos pues tuvimos unos años que yo creo que lo hemos resuelto muy bien, que fue hacer una transición, el haber pasado de un régimen dictatorial a un régimen democrático. Todos tuvimos que olvidar muchas cosas, todos, y se llegó a un consenso que desgraciadamente lo rompió el presidente Zapatero con su idea de la memoria histórica. Pero si la memoria histórica, todos en un sentido o en otro tenemos a alguien que nos ha llevado en ese sentido. Quizá lo más complicado de eso es el enfoque. La memoria histórica es bueno, porque lo decías tú antes, que no mira al pasado se va a volver a equivocar, pero hay que construirla para avanzar. Pero claro, pero que la memoria histórica, yo creo que hay cosas que ya están, y todo lo que sea el fortalecer esa unión es bueno, y hay que olvidar errores del pasado. Sí. Lo que no se puede es abrir de nuevo divisiones. Y yo creo que esto fue un tema que dividió mucho al país, ¿no? Y de ahí yo creo que bueno, después de que hubo una transición importante, que pasamos una serie de crisis. Yo recuerdo el famoso decenio negro en construcción, que fue tremendo. En los años 80 pues no
nada de inversión, ni nadie tenía un crédito, estaba fatal. Después, cuando ya creemos que España empieza a ser rica, ya entramos en el 86 en el mercado común y ya creemos, bueno, esto ya es otra cosa, viene la crisis del 93, que nos acostamos un día rico y nos levantamos pobres porque gastamos más de lo que tenemos que haber gastado. Hemos pagado dos acontecimientos muy importantes, que es muy difícil que un país haga dos eventos como es una olimpiada y como es una feria mundial, ¿no? Posteriormente se vuelve a resituar el tema y llegamos en el 1996 hasta 2004, que está Aznar de presidente. Bueno, pues Aznar habrá tenido sus problemas, sus errores y sus temas, pero el tema económico, la verdad es que tenemos que decir que se llevó en este momento, en el año 2004, deja el país con el 30 y tantos % de deuda nada más del PIB. En este momento estamos en el 100% prácticamente. Sí, o sea, que tenemos un momento un poco complicado. Fue 3 veces más de lo que tenemos comparado con la riqueza que generamos, que es como se pueden pagar las cosas, ¿no? Viene después una crisis, y es una crisis que en aquel momento yo formaba parte del comité ejecutivo de la COE y se le dijo por activa y por pasiva al presidente Zapatero: mira que nos viene una crisis, presidente, gordísima, gordísima. Bueno, no solo no nos hizo caso, sino que además nos dice: sois unos pesimistas, no puede ser lo que decís, esto no es así. Yo recuerdo en el 2009 un almuerzo en la Moncloa que se le explicó, se le dijo y no quiso entrar en razones, y quizá tuvo al final una serie de gastos, aquellos 5.000 millones que en 2 años que se hicieron para renovar aceras y no sé qué, cuando hubiese sido mucho más importante invertirlos en otras cosas, ¿no? Y luego esto nos metió en una crisis tremenda, hubo un cambio de gobierno. Yo creo que la situación del país mejoró. En este momento estamos a punto de terminar una legislatura que ha mejorado, pero es que ha mejorado a costa del pueblo. Aquí los que hemos hecho el gran sacrificio hemos sido los ciudadanos, las administraciones y los políticos. Yo creo que no han sufrido toda la crisis que hemos pasado los demás, y eso yo creo que es todavía una lección que nos queda para solucionar, porque tenemos más administración de la que podemos pagar. Es que tenemos cantidad de niveles de administración, es insoportable en el sentido de decir no podemos mantener... Y número, ¿no? Pues no podemos tener el doble de ayuntamientos que Alemania teniendo la mitad de población. No, eso nos vuelve a traer a la ciudad. La verdad es que contigo es muy difícil evitar esa mirada global, porque eres una persona que lleva mucho tiempo, que ha estado en muchos sitios, que conoces a mucha gente. Yo que me lanzo, porque es que te diga, ¿no? Conoces a muchísima gente, pero al final la ciudad es esto que tenemos aquí, lo que caminamos. La verdad es que es la localización. Lo global primero es local, porque nace en algún sitio. Sí, del conjunto de lo local es lo que sale, lo global, ¿no? Es lo que sale, y tenemos un reto importante por delante, pero yo creo que en ningún momento debemos decir, bueno, yo ya hice suficiente, que vengan los de atrás. No, yo creo que seguimos estando ahí. Mientras respiremos, tenemos que pagar el precio del oxígeno que consumimos. Absolutamente. Yo me pregunto, Antonio, ¿te gustaría ser alcalde de tu ciudad? Pues mira, hay algo que a mí lo que me encanta de verdad es ver los toros desde la barrera, pero ya no me atrevería yo creo que no, porque los empresarios tenemos otra serie de filosofías, ¿no? En la empresa manda el que manda y los demás obedecen. En la política el que manda a veces no manda porque tiene el que manda a veces es el que más obedece. Es el que más obedece. Sí. Entonces aquí lo que se busca son los acontecimientos, los trabajos por lo que es el tema de
de objetivos y de rendimiento. Quizá los tiempos de la administración son difíciles para alguien que estamos, para la gente que estamos en el mundo de la empresa. Sí, sí. Esos tiempos que tiene la burocracia, esos tiempos... Pero esto yo creo que es en la política española, a mí me encanta, y lo comentaba ayer que estoy comiendo con un alcalde, comentaba de que a mí me encanta que los americanos se puedan ir de una gran empresa a ser secretario de Estado, secretario de Defensa en Estados Unidos, que están 4 años, todo lo más 8, y se vuelven a su empresa y no pasa nada, ¿no? Aquí es que no puedes dedicarte a otra cosa distinta de la que te estás dedicando, porque si luego vienes, la mitad del país es tu enemigo, la otra mitad te ve bien, pero lo importante en este caso así ese radicalismo no entendemos, sí, quizá, es verdad. Es un punto, un enfoque interesante. Es un tema que tenemos, que somos muy... enseguida dividimos el tema, no, este no es, pero este no es que, pero es que es una cosa, cada uno puede tener, si queremos la libertad, cada uno puede tener sus pensamientos y puede tener sus principios. Quizá ¿no? Eso, lo que más se enfoca al final son los abogados, que aunque hablemos pestes de... Sí, sí. Es decir, hoy defiendo a esta persona, decir, pero bueno, luego salgo No, y hablan entre ellos. Se entiende y hablan entre ellos, ¿no? Sí, sí, pero... Eso, tiene la filosofía de que bueno, el pleito lo perdió mi cliente, ¿no? Nosotros lo llevamos más en la sangre, ¿no? Eso depende de qué lado toque estar, ¿verdad? No todos tenemos la misma visión, pero bueno. Yo no sé si tú eres una persona muy conocida y no te puedo presentar yo, ni yo creo que poca gente, pero a lo mejor no sabe mucha gente que eres un gran lector, un gran aficionado a la historia. ¿Qué conferencias te han llamado para dar charlas y conferencias en todo tipo de actos? ¿Cuál es la que te gustaría dar a ti? No, yo te digo la verdad, que me hizo mucha ilusión cuando me llamaste el tema, porque lo que me hizo fue, aunque eran cosas que yo conocía, el repasar por obligación. Es distinto de cuando lees. Yo leo mucho por placer, pero cuando ya tienes que fijar temas, cuando tienes que hablar, cuando tienes que hablar de esto, pues es muy bonito repasar. Yo creo que yo soy un enamorado de La Coruña, la verdad es que creo que es la mejor ciudad del mundo, y yo tengo 2 grandes ciudades que me encantan, una es La Coruña y otra es Madrid, quizá porque yo estoy en la carrera en Madrid y he vivido mucho en la etapa de estudiante. Y luego la etapa de siempre que he tenido que ir a la COE, pues ya tengo de León 50, ya casi lo digo más que la dirección de mi casa, ¿no? Entonces es otra ciudad que también me gusta, porque es una ciudad también que la gente vive muy en su barrio, pero luego es muy abierta, ¿no? O sea, la gente lo que es íntimo lo vive en su entorno, pero luego es una ciudad que allí no, como no hay ningún madrileño que tenga 4 abuelos madrileños, ya no tienes tanto tema de ser tan fanáticos en el seguimiento de un tema, ¿no? Entonces, o sea, en realidad hablar y, digamos, en la conferencia que te gusta dar es tiempo para pensar, tiempo para reflexionar los temas que surjan. No sé, yo he tenido la suerte, yo no sé cómo te ve a ti la gente, es decir, es un ámbito muy institucional. Yo he tenido la suerte siempre de tener las puertas de esta casa abiertas, de tener muchas conversaciones. El tema es mutuo, porque yo también, cuando te pedí ayuda, siempre la tuve y siempre me la diste, ¿no? Y siempre en circunstancias que a veces no eran gratas y te pedí... Yo tengo un defecto, y es que de toda aquella persona que puedo aprender, cuya conversación me enriquece, soy como una esponja. Entonces siempre voy a estar. Es algo que me encanta. Hablar de mi ciudad, que le he recuperado el cariño, me encanta. Y, presidente, a lo largo de este proyecto quizá te pidamos ayuda en alguna cosa más, porque tú eres la conexión con la ciudadanía, con las instituciones, con el empresariado. Nos has facilitado conversaciones maravillosas como la de Jesús Echever. Ya sabes que es muy difícil decir que no. O sea, que aprovecha. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si nos quieres decir algo. Ha sido un placer, de verdad, ¿eh? El placer es nuestro. Gracias. Gracias.